Buenos días. El objetivo de este vídeo es hablar de modelos de datos. Como veréis, a lo largo de la asignatura utilizaremos la palabra modelo muy a menudo. Hablaremos del modelo relacional, el modelo NoSQL de clave-valor, el modelo NoSQL de agregación documental, etc. Pues bien, este vídeo pretende introduciros este concepto y que cuando hablemos de un modelo de datos sepáis qué hay detrás y lo podáis interpretar mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué es un modelo? Pues básicamente un modelo es un mecanismo que utilizamos para representar, conceptualizar una parte de la realidad que nos interesa por algún aspecto. Se utilizan en muchos ámbitos. Por ejemplo, los planos que hacen los arquitectos son modelos que intentan representar los edificios que se van a construir. En el ámbito de la informática, los modelos los utilizamos muy a menudo, bien para representar los programas que queremos crear, o bien para representar los datos que queremos almacenar en una base de datos. Así pues, aquí podéis ver un ejemplo de un modelo que podríamos utilizar a la derecha para representar un concepto del mundo real que es una cesta de la compra en una aplicación web. ¿De acuerdo? Este modelo normalmente se utilizan lenguajes gráficos que están muy cerca de los usuarios para que puedan escribir modelos de forma fácil y los puedan interpretar y compartir de forma sencilla. ¿De acuerdo? Como he dicho, en el ámbito de la informática se utilizan muchos modelos, pero cuando hablamos en el contexto de las bases de datos y hablamos de un modelo de datos, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente nos estamos refiriendo a la manera en que la base de datos va a estructurar los datos que le demos, va a almacenar los datos que le demos y va a operar con esos datos que le demos. Por tanto, un modelo de datos, en el contexto de una base de datos relacional, es un conjunto de herramientas que nos permiten hacer básicamente tres cosas. Nos permiten definir la estructura de los datos que va a tener la base de datos, nos permite definir un conjunto de operaciones que nos servirán para manipular y consultar los datos de la base de datos y nos permite definir un conjunto de reglas de integridad que nos permiten establecer condiciones que los datos de nuestra base de datos deben cumplir para ser datos válidos. ¿De acuerdo? Un modelo de datos es genérico y puede ser implementado por muchos sistemas gestores de base de datos. Por ejemplo, hay un modelo que conocéis muy bien, que es el modelo relacional. El modelo relacional es el mismo para Oracle, para PostgreSQL y para MySQL. El modelo es el mismo, define unas estructuras de datos que son comunes, que son las tablas o las relaciones, los índices, las vistas materializadas, etc. Define un conjunto de operaciones para manipular y consultar los datos, como es el lenguaje SQL y los lenguajes de manipulación de datos y de consulta de datos. Y luego nos permite definir también algunas reglas de integridad para garantizar que se cumplen ciertas características de los datos. Por ejemplo, en este caso, en la tabla Customers, tenemos que el identificador y el nombre del cliente no puede ser nulo, eso es una restricción de integridad, y que su edad debe ser mayor que 5, por la razón que queráis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el modelo de base de datos nos define cómo se va a comportar los datos y luego puede ser implementado por distintas bases de datos. Y así nos da genericidad. Modelos de datos hay muchos. Podemos empezar hablando de los modelos gráficos que permiten que nosotros los humanos representemos una parte de la realidad de los datos, una parte del mundo real, como son el diagrama de clases UML, el modelo de entidad-relación, el modelo de Bachmann. Aquí hay bastantes. Estos modelos normalmente son pensados para los usuarios, aunque a veces hay algunos sistemas que permiten interpretarlos y generar código a partir de ellos. Luego tenemos el modelo relacional, que lo conocéis muy bien, que es el modelo que se utiliza en las bases de datos relacionales, las más conocidas hasta el día de hoy. Hay otros modelos de datos, como los prerelacionales que había antes, que incluyen el modelo en red, los modelos jerárquicos, etc. Y luego tenemos los que vamos a ver en esta asignatura, que son los modelos NoSQL, que dentro de estos modelos hay, como veréis, distintos, como los de agregación, que se pueden dividir en tres, y los de grafo. ¿De acuerdo? Como podéis, hemos puesto aquí los modelos en una línea que va desde los usuarios a la implementación.
Los modelos no SQL, por ejemplo, son más cercanos a la implementación que se hace de los datos en los programas que no los modelos relacionales que intentan acercarse más a cómo visualizarían los usuarios esos datos. ¿De acuerdo? Pues básicamente esto es lo que os quería explicar de modelo de datos, que sepáis qué son, que sepáis que básicamente lo que nos definen es cómo vamos a almacenar, operar y gestionar con los datos y restringir sus valores, y que hay distintos modelos de datos y para cada modelo de base de datos hay distintas implementaciones para el mismo. Si alguno o alguna de vosotros quiere más información al respecto, aquí os he dejado algunas referencias de interés. ¿De acuerdo? Gracias y hasta pronto.